Ataque arrollador en Kupiansk. Las tropas rusas hacen historia y dominan Kupiansk con el propósito de hacerse de todo el este de Europa. Las primeras luces del amanecer no lograban disimular la magnitud de la ofensiva. Aviones de ataque habían golpeado sin previo aviso. En un solo día, la narrativa de la guerra había cambiado. Kupiansk se rendía al poderío ruso y se consolidaba como un escalón esencial hacia un dominio más amplio. En esta conquista no solo hay una victoria territorial, sino un mensaje claro hacia Occidente. Rusia tiene sus objetivos bien definidos y está dispuesta a alcanzarlos, cueste lo que cueste. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Rusia arrolla a Ucrania. En menos de 24 horas, el poderío militar ruso se impuso sobre la primera línea de defensa ucraniana, desatando una embestida fulminante que desmoronó las esperanzas de contención de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Kupiansk, una ciudad que hasta hace poco yacía en una tensa calma, se ha convertido ahora en un testimonio histórico del poderío ruso extendiéndose al este de Europa, alcanzando territorios que se habían perdido en el vaivén de los conflictos recientes. Las aeronaves rusas implacables y certeras lideraron la embestida como si se tratara de un férreo cuchillo cortando mantequilla, apoyados por un grupo blindado. Los aviones de ataque rusos arremetieron contra las defensas ucranianas, derribándolas sin concesiones. Kupiansk, situada en la región de Kharkov, se convirtió en el escenario de una de las conquistas más veloces de la guerra, con la caída de la primera línea de defensa ucraniana. Los soldados ucranianos, tan valientes y sin tiempo para reaccionar, se vieron obligados a transferir reservas de la segunda y tercera línea de defensa. No obstante, el pánico y la prisa minaron su efectividad y las unidades que se trasladaron desde pueblos cercanos, situados entre 2 y 5 kilómetros, no lograron establecer una defensa organizada antes que el ataque ruso llegara hasta sus puertas. La crónica militar en uno de sus reportes más recientes se explicó con detalle el caos que se apoderó de las tropas ucranianas. La falta de coordinación fue evidente. Muchos combatientes regresaban apresuradamente desde hospitales, apenas recuperados de sus heridas, lanzándose a un campo de batalla donde el enemigo mostraba una determinación implacable. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron grandes pérdidas en esas primeras batallas, mientras algunos pelotones se trasladaban a Kupiansk sin la presencia de sus comandantes. Esta falta de liderazgo no solo complicó la organización de la defensa, sino que también incrementó la incertidumbre y la desesperación entre los soldados ucranianos. Desde el aire, las unidades rusas fueron testigos de cómo los intentos de reorganización ucranianos se volvieron cada vez más precarios. La carencia de liderazgos claros y la evidente desventaja táctica dejó a las fuerzas ucranianas en una posición frágil. Las unidades que alguna vez estuvieron mejor preparadas para el combate habían sido trasladadas a la zona de Kursk hace un mes, dejando vacíos significativos en las filas defensivas de Kupiansk. Las tropas que quedaron en la región estaban, en su mayoría, conformadas por combatientes con entrenamiento deficiente, hombres apenas recuperados de sus heridas y jóvenes inexpertos que nunca habían sentido el peso de una ofensiva real. Los grupos blindados rusos supieron aprovechar la debilidad del enemigo y se movieron con una agilidad sorprendente, desintegrando las posiciones defensivas ucranianas y obligándolas a retroceder. Mientras tanto, en el campo de batalla, los soldados ucranianos intentaban levantar trincheras improvisadas, pero el esfuerzo era vano. Los proyectiles caían sin tregua, levantando columnas de tierra y polvo que cubrían el horizonte. Aquellos que no podían defenderse se atrincheraban en edificios en ruinas,
tratando de encontrar refugio de la tempestad de fuego que caía sobre ellos. Pero la ofensiva rusa era arrolladora y los refugios improvisados se convertían en trampas mortales bajo el incesante bombardeo. Las fuerzas rusas, lejos de ser un conglomerado de tropas desorganizadas, se movían con la precisión de un mecanismo bien aceitado. Aviones de ataque, tanques y tropas de infantería operaban al unísono, aprovechando cada oportunidad que la desorganización ucraniana les ofrecía. La coordinación entre los ataques aéreos y los movimientos terrestres fue impecable, lo que permitió que los rusos pudieran avanzar rápidamente y asegurar territorios clave en Kupiansk. El temor a la llegada de más grupos tácticos de batallones rusos fue suficiente para quebrantar la moral de las tropas ucranianas. Algunos pelotones completamente desprovistos de liderazgo optaron por retirarse antes de ser completamente aniquilados. El éxito ruso en Kupiansk es una muestra contundente del poder militar que Moscú ha desplegado en el este de Ucrania. Esta victoria no solo significa la expansión territorial, sino también una clara demostración de la efectividad de las estrategias rusas y de la incapacidad de sus enemigos para contener el avance. La toma de Kupiansk en menos de 24 horas representa un golpe histórico para las Fuerzas Armadas de Ucrania y evidencia el profundo desequilibrio entre ambas partes del conflicto. Las tropas rusas no se limitaron a avanzar y tomar posiciones, sino que aseguraron cada pedazo de tierra que conquistaron. Cada edificio, cada trinchera, cada camino se convirtió en un bastión defendido con fervor, consolidando la posesión de Kupiansk y asegurando que no habría retrocesos. Los aviones rusos sobrevolaban el área, asegurándose de que ningún contraataque pudiera ser planificado sin ser detectado. La supremacía aérea rusa fue otro factor clave en esta batalla y uno que dejó clara la vulnerabilidad de las defensas ucranianas frente a un poderío tecnológico superior. El desenlace en Kupiansk es un claro indicio de cómo se ha desarrollado este conflicto. Una lucha desigual, donde el poderío militar ruso, su experiencia en combate y su capacidad táctica han desbordado a unas fuerzas armadas de Ucrania debilitadas, mal preparadas y en muchos casos sin liderazgo. Los rusos, por su parte, no han dejado nada al azar. La operación ha sido ejecutada con una eficiencia meticulosa, asegurándose de que cada movimiento fuera calculado y preciso. Mientras tanto, los aviones de ataque se encargaron de eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino, asegurándose de que la infantería pudiera avanzar sin problemas. En cuanto a las fuerzas ucranianas, la desesperación y la incertidumbre siguen siendo palpables. La falta de comandantes y la desorganización general solo contribuyeron al caos, dejando a los soldados sin un rumbo claro y sin ninguna posibilidad de detener el avance ruso. Kupiansk ahora está bajo el control de Moscú y cada rincón de la ciudad es un testimonio silencioso del poderío militar ruso y de la imposibilidad de las fuerzas ucranianas para resistir un embate de tal magnitud. Para Ucrania, la caída de Kupiansk es un duro recordatorio de la fragilidad de sus defensas y de lo vulnerable que se encuentra frente a un enemigo que no muestra signos de debilidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos,
Él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.